Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran? Y estamos empezando con un nuevo episodio de Pulsa Play, acá en la radio FM Vínculos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, aparecemos en Instagram y Facebook como FM Vínculos 89.7 y también nos pueden escuchar a través de la aplicación FM Vínculos 89.7, está disponible en la Play Store, en la cual vamos a compartir hablando de series, pelis, un poco de todo. Hoy tenemos no una recomendación, hoy tenemos un programa no necesariamente reflexivo, pero un programa que va a tirar más a un concepto. Vamos a hablar de un concepto, vamos a hablar de lo que es la inmersión. Pero vamos de a poco, estamos recién empezando el programa y así que acomódense, pónganse cómodos y pulsen al play. A la hora de ver una película, ya sea de terror, ¿tienen algún tipo de ritual? Como consulta, así como idea. Hay personas que les gusta hacerse algo para picar, algo de tomar. Hay quienes para ver películas de terror apagan las luces, bloquean todos los sonidos posibles. Si pueden poner los auriculares se los ponen. Todo para maximizar esa sensación, ¿no? De sentirse adentro de la película. Cuando están viendo alguna peli de fantasía o alguna serie, véase Juego de Tronos, por dar un ejemplo, no nos ponemos a pensar, che, en la vida real no hay dragones. Todo este tipo de detalles, ¿no? Después vamos a hablar de las distancias que recorren en las últimas temporadas, que son un tema aparte. Cuando estás viendo algún programa de magia o ves algún espectáculo de magia, te pones a pensar, che, la magia no existe. ¿Es algún truco? ¿Es una ilusión? ¿O realmente te dejas llevar por eso? Cuando estás leyendo algún libro, alguna novela o incluso una historieta, ¿vos imaginás la situación? Quiero decir, más allá de los dibujos, en el caso de la historieta, ¿lo visualizás en tu mente? Porque todo este tipo de cosas es algo conocido como la inmersión. Estamos hablando ahora de un término que vamos a definir posteriormente. Ahora simplemente vamos a dar vueltas un poco en torno a estos rituales que tenemos todos para hacer las cosas. Mucha gente sabe que cuando se pone a jugar juegos de terror o similares, se ponen todo lo posible, se ponen los auriculares, suben al máximo el volumen, todo oscuras, tiene que ser de noche, no vaya a ser que esté haciendo alguien cosas de día, y dejan que su mente juegue un poco con ellos, se adentran en ese mundo de tinieblas, listos para disfrutar de una sesión y una maravillosa aventura que claramente no es de colores, sino que en este caso es de horrores. Y con esto seguimos con la idea. Yo cuando veo El Señor de los Anillos no me pongo a pensar, no, pará, los anillos mágicos no existen. Los hobbits son personas pequeñitas, no son otra raza. No. Nos tragamos, nos comemos eso, nos lo creemos. Es la palabra muy importante. Porque la inmersión es un concepto bastante vago que viene de otros ámbitos que ya vamos a ver. ¿Y cómo surge la idea de cómo estamos pensando en esto? Bueno, este fin de semana mi hermanito menor se compró un juego que es el Sniper Elite 4. Para poner en contexto y no ponerme técnico a hablar todo el rato de qué trata, básicamente sos un francotirador de la Segunda Guerra Mundial y la magia que tiene este juego es que en ciertos modos, tanto el modo de dificultad como en la personalización del juego, podés quitarte el minimapa, podés quitarte las miras, podés quitarte un montón de cosas para que solo sea la pantalla. Entonces me llevó a pensar y tiene unas físicas bastante acertadas. Es decir, su centro, su experiencia se basa en vos siendo un francotirador en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, me puse a pensar y decir, bien, tenemos dos opciones de jugarlas. La primera es con el minimapa, todos los botoncitos, los indicadores que en el mapa te digan dónde estás, etc. Y la otra, que es una versión mucho más pura, por así decirlo, que en vez de agregar, quita cosas. No tenés ayudas a la hora de disparar, tenés que hacer los cálculos de la distancia con la mira, la velocidad del viento, un montón de cosas que la verdad no terminé pegando un solo tiro. Pero no es el punto acá. El punto es que durante la sesión de juego, habrá sido 1 hora más o menos, que fue lo que me duró la paciencia,
Me sentí inmerso y me centré, me dejé llevar por esta sensación de... ahora mismo quiero sentirme, quiero ser parte de esto, quiero ser un francotirador en la Segunda Guerra Mundial. Y que pudiera abrir el mapa y no hubiera un indicador de donde yo estaba, sino que tuviera que utilizar el terreno para guiarme, sacando el mapa, viendo qué tenía, qué accidentes de terreno, qué montañitas, qué casas tenía al lado mío para ubicarme, de tener que hacer los cálculos de la distancia con el viento y toda la cosa esta súper complicada que hacen esta gente para pegar un tiro. Me hizo sentir inmerso. Y ahí es donde viene esta palabra clave. Pero antes de empezar a explicar qué es la inmersión... Sin interrupciones, sin anuncios molestos. Es FM Vínculos. Y ya estamos de vuelta en Pulsa Play. Nos habíamos quedado en el término de inmersión, cosa que me voy a poner a leer justo ahora según la búsqueda en Google, lo primero que nos sale. Inmersión. Introducción completa de un cuerpo en un líquido. Se comenzó la inmersión del submarino. Bueno, como podemos ver, no estamos hablando de líquidos en este programa. Es un programa de consumos culturales. No hay ningún submarino. Aunque bien nos podría venir uno ahora en estas épocas de frío, no es de lo que nos vamos a poner a hablar. Estamos hablando acá en Pulsa Play del concepto de inmersión dentro de un consumo cultural. A la hora de ser un espectador, un lector, un jugador, etc. ¿Qué implica la inmersión entonces en nuestro ámbito, en lo que nos interesa ahora? Bueno, como la misma palabra también sugiere, sumergirse, o en introducción completa, es decir, que nosotros de manera metafórica entramos en los universos culturales en los que nos están planteando, entramos en estas narrativas, entramos en estos mundos de fantasía. Por ejemplo, en Amnesia yo me olvido de las cosas. No sé, no he jugado a Amnesia, es un juego de terror y me dan miedito, pero imagino que algo así va. No, bueno, dejando la broma. Cuando nos ponemos a ver Salvar al Soldado Ryan, por dar un ejemplo, nos dejamos llevar a ese ambiente bélico y somos un espectador más dentro de esto, pero nos sumergimos y olvidamos por un momento algunas concesiones que puede hacer la película o algunas cosas que contrastan con nuestra realidad. Cuando vemos las películas de, por dar algún ejemplo, la última de Batman, olvidamos el hecho de que no hay un psicópata que te hace preguntas, porque para eso están los exámenes. No, Batman no existe y ser un sociópata que se agarra a golpes con los criminales no es algo que sucede en la vida real, al menos no de la manera como sucede en Batman. Así que, ¿qué es lo que nos trae? Y nosotros nos creemos que existe Batman, al menos dentro de su universo, mientras vemos la película. Sabemos que existe el acertijo, sabemos qué planes tiene. Todo esto tiene que ver con otro concepto muy allegado a la ficción llamado verosimilitud. Bueno, ¿qué consiste la verosimilitud? Quien consume y quien crea la obra hacen un pacto para... no es necesariamente la palabra disociarse de la realidad, pero sí es aceptar hechos que son ficticios, que son más allá de lo real. Podemos aceptar que Superman usa los calzoncillos por afuera gracias a esto. Y... entre otras tantas cosas como detalles, que tiene superpoderes. Entonces, podemos creer que tiene superhéroes porque hay reglas que dentro de ese mundo que nosotros no las tenemos, pero nosotros las aceptamos y las entendemos. Sabemos que son parte de ese mundo. Hay series como, había mencionado Juego de Tronos, que rompen la verosimilitud en pos de tener un mal guión. Y por eso es que las distancias en las últimas temporadas de Juego de Tronos parecían recorrerse mucho más rápido que en las primeras temporadas y que por eso te sacaban de la inmersión. Por eso cuando aparece Melisandre en el episodio, alerta, spoiler de Juego de Tronos, cuando eso aparece Melisandre en el ataque a Invernalia por parte del ejército de los muertos, no te lo crees porque no te habían dado pistas, viene salido de la nada. Y es lo que es conocido como un Deus Ex Machina. Término que no me voy a poner a explicar ahora mismo. Así que tómenlo como un Deus Ex Machina. Es algo que vulgarmente conocemos como agujero o conveniencia al guión. Es decir, suceden porque al autor o al guionista le pareció una excelente idea.
Y eso te saca de lo que viene siendo la verosimilitud, te saca esa inmersión. Es como un baldazo de agua fría que te recuerda esto no es real y esto no puede pasar. Y en mi punto de vista, creo que en esto vamos a coincidir la mayoría, le quita puntos, le quita disfrute una hora. Porque, no sé si... A ver, obviamente yo no soy un francotirador de la Segunda Guerra Mundial, pero mientras jugaba el juego me gustaba pensar que sí, por una cuestión de disfrute, por una cuestión de gozo, por el simplemente hecho de vivir una experiencia. Ahí estamos en la palabra, ¿no? Experiencia. La inmersión es muy, muy clave a la hora de la experiencia. Cuando estoy viendo El Señor de los Anillos, no me voy a poner a pensar que las águilas no son taxis y que es muy improbable y que no están de ahí para llevar a la gente, pero tampoco me voy a poner a pensar que un ejército de los muertos no existe y que etcétera, etcétera, ¿no? Y que un anillo te otorga tanto poder porque es el alma del Señor Oscuro. Porque primero, el Señor Oscuro no existe. Segundo, Papá Noel tampoco. Tercero, me lo trago porque es parte de la experiencia. Esto tiene que decir muchas cosas para nosotros. Es decir, a la hora de ponernos a disfrutar de algo, nuestra experiencia va a variar mucho de si sabemos que estamos siendo espectadores de una obra de ficción o si simplemente nos dejamos convencer y disfrutamos del mundo y vivimos una historia, vivimos esa historia más en carne y hueso. No estamos hablando de que la vivamos en tercera persona, quiero decir, en el universo de The Witch, por ejemplo, película del autor de Hereditary, no, obviamente, quizás toca temas más reales, pero esos pequeños elementos sobrenaturales que vos te los crees para entender, por ejemplo, que las cabras actúan de manera rara por influencia de Satán, nos lo llegamos a creer porque, a ver, de nuevo, en mi experiencia personal, ninguna cabra ha actuado de la manera como lo han hecho en la película. Si alguno de ustedes ha estado en contacto con una cabra poseída, es libre de corregirme. Yo acá hago mea culpa si me estoy equivocando. Pero, de nuevo, en mi experiencia personal no me he topado con ninguna cabra asesina poseída. Así que vamos a suponer que es una invención de la película. O al menos una concesión que da la película dentro de su universo para que todo sea más verosímil. Y entendemos los significados que hay detrás de esto. Y no te pones a pensar, che, las cabras no actúan así por influencia del demonio. Porque eso te saca de la inmersión. Vos no estás inmerso en ese caso. Estás buscando la lógica y forzando la lógica de tu mundo a un mundo que no es el tuyo. Casos distintos son como la película de La Aldea, que te hace pensar este tipo de cosas. Y acabo de soltar un spoiler de una película que prácticamente nadie ha visto. Pero si quieren ver una película buena con un montón de sorpresas, vean La Aldea. Juega mucho con este tema de la verosimilitud y la diferencia entre los dos mundos y de la inmersión. Si estás inmerso en esa película, te va a sorprender muchísimo. Otra película que juega mucho con esto es El Faro. Por cierto, el actor del Faro es el hermosísimo Robert Pattinson, actor reciente de la última película de Batman. Mirá cómo estoy hilando los temas. Hasta parece que lo tengo todo guionado. Entonces, agarra a Robert Pattinson y en El Faro suceden cosas que al final no sabes si son reales, son irreales, si realmente te plantean esta duda de si el lugar está maldito, no está maldito, tiene que ver con la obra del hombre, hay algo más. Y si vos te pones a pensar de manera más fría y lógica de decir, che, pero esto no tiene sentido, no la disfrutas, no es lo mismo. Es... pongamos un ejemplo. Estás por degustar una deliciosa manzana acaramelada. Y si vos te pones a pensar que las manzanas normalmente no se comen con caramelo recubriéndolas, no vas a disfrutar del dulce caramelo. Así que este tipo de concesiones que hacemos a la hora de sumergirnos en una obra de ficción son este caramelo, ¿no? Son este saborcito dulce que se mezcla con la manzana, que es la realidad, para crear un nuevo mundo de fantasía y que podamos disfrutar de la experiencia a nivel completo. Obviamente es un ejemplo súper simple el que acabo de tirar, una comparación que
está simplificando la experiencia de vivir una película a niveles bastante tontos, ¿no? Una manzana caramelada. Y hablando de esto nos permite explicar fenómenos como lo que ocurrió con Spider-Man No Way Home, que la gente se volvió loca al ver a sus 3 Spider-Man favoritos. Y ahí es cuando la gente que no se trae esta diversión va a decir: pero Spider-Man es de Sony, es imposible que esté en Marvel. Y yo te voy a decir: no me importan tus problemas legales. Así que disfrutás de ver a Spider-Man ahí todo contento y feliz. Pero también pasó lo mismo con los Vengadores, tanto Infinity War y Endgame. Fue la conclusión de una saga de películas, de la conclusión de un mundo, por así decirlo. Que obviamente el mundo sigue, pero fue como uno de los puntos pico del universo Marvel, que viene construyéndose dentro de su mundo de fantasías. Y si vos no estás inmerso en este mundo, en el mundo de Marvel, no estoy hablando de que te leas los cómics, te veas las películas, estoy hablando de que vivas, te sumerjas en lo que es el universo Marvel en general. No disfrutás y no entendés, y vas a ver, y toda esa gente que se emociona aparecen un montón de locos. Que puede que lo sean, sí, pero no por ese motivo. Así que la próxima vez que vean a 2 personas disfrazadas de Spider-Man peleándose para obtener los boletos, por favor traten de separar. No traten de separarlos porque van a terminar golpeados, pero llamen a seguridad. Eso ya es una exageración. Instagram, Facebook, FM Vínculos. Ahora, lamento informarles a todos y todas quienes estén escuchando este programa, es que sí, todo fue una trampa, así que ahora voy a tenerlos a hablar de videojuegos. No, tranquilos, no se preocupen, no me voy a poner tecnicista, no me voy a poner a tirar, bueno, nombres sí voy a tirar, pero no me voy a poner a tirar cosas súper técnicas o rebuscadas, porque la idea es que esto sea un programa para todo el mundo. Así que vamos a acomodarnos, vamos a ponernos a decir: che, ¿de qué me estás hablando? Y sí, si han notado el patrón regular de mi forma de explicar las cosas durante este programa, he mencionado bastantes veces el hecho de los jueguitos de computadora, o bueno, pueden ser de Play, etc. Cada quien tiene su consola y su medio de jugar. Pero a lo que estamos acá es muy importante. Vamos a hablar de un tema que me parece que, si estamos hablando de inmersión, tenemos que tocar el tema de los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos tienen algo que el resto de los media no tienen. Que no puedes hacer una película, que solo puedes hacer en los libros de Elige tu propia aventura, los cuales te terminan llevando por caminos obtusos, y yo me he perdido muchas veces, pero ahí están. Cosas que no puedes hacer escuchando una historia, que, bueno, de nuevo, se pueden, pero no de la misma manera. Que es que los videojuegos toman en cuenta la participación de una persona, de quien consume. El jugador no es más que quien empieza a mover los hilos de la historia. En la mayoría de los casos puede ser quien vive la historia, quien interpreta una historia, es decir, podemos vivir la historia de cierto personaje o podemos interpretar la nuestra en cierto mundo. Ya vamos a explayarnos en esto, ¿no? O también puede ser una especie de espectador / narrador, dios omnipotente que va controlando por dónde van las cosas. Es decir, no necesariamente tenés que vivir todo desde la primera persona, sino que a veces sos un espectador, entre comillas, pero esto es un tema más complicado y es más fácil de poner con un ejemplo, que lo vamos a tener después, y no es la norma. Usualmente o estás interpretando una historia o estás interpretando un personaje en una historia. Y hay como títulos que me parecen muy buenos haciendo esto, y vamos a hacer paralelismos ya que podemos. Empezamos con The Witcher. The Witcher, serie Netflix, libros de autor polaco, muy buenos, que por cierto tienen sus videojuegos, en los cuales vos te convertís en Geralt de Rivia, el protagonista, y lo más importante, vos te convertís en un brujo. ¿Qué es un brujo? Bueno, es un humano mutado, es decir, un brujo es su propia raza, su propia especie, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? Pero es un humano mutante
sigue viéndose como ser humano. Tiene capacidades físicas superiores, nada más, pero es un humano que ha sido mutado para matar monstruos. Y dentro de estos tienen como ciertos rituales, como es la preparación de pociones y aceites para imbuir su espada y ser más letales, el estudiar a qué están cazando, porque no puedes matar a una aparición, es decir, un fantasma, a los simples espadazos. Primero tenés que averiguar qué es lo que desea, qué es lo que lo ata al mundo terrenal, y ahí sí, después lo agarrás a espadazos. Ya después vamos a tocar el tema de lo que se conoce como gamificación, o la cosa de que en un videojuego todo tenga que ser un juego. Y The Witcher 2 sobre todo. El tercero es bastante bueno, es bastante superior, pero el 2 en lo que respecta a inmersión me parece increíble. Porque es un juego que no te exige, pero sí te pide que te tomes ese tiempo de preparar tus pociones, de buscar toda la información posible antes de luchar con un monstruo. De Witcher 1 no vamos a hablar, ese juego está... en sus años funcionaba, supongo, ahora mismo es bastante viejo y es más feo que pegarle a alguien con una media llena de monedas. Así que no vamos a hablar de ese juego. En el caso de Fallout, tenemos la experiencia de vivir un hermoso mundo apocalíptico, exceptuemos el Fallout 76, por favor. Pero quienes conocen de esta saga saben que es un juego conocido como un juego de rol. Ya vamos a ir a ese género. Y la magia que se tiene en este tipo de videojuegos es que vos vivís tu propia historia. Es un juego donde, si bien tenés una historia, tenés objetivos, y en ciertos casos tu personaje tiene objetivos y demás, tiene una historia base, son bastante blancos, como a diferencia de Geralt, el protagonista de Witcher, que tiene una personalidad definida. En Fallout, las características de tu protagonista, es decir, si querés ser más pacifista, si querés agarrarte a tiros con la primer cucaracha radioactiva que te encontrés, son decisiones tuyas. Podés esquivarlas, podés resolver problemas con diálogo, podés resolver problemas a la vieja usanza. Toc, toc, abrime o te agarro 3 tiros. Se sabe. Nuevamente, cada videojuego está marcado por su limitación, y esto es algo que ni ellos pueden escapar. Es una cuestión muy única del medio, muy atada a sus tecnologías. Pero, de nuevo, tienen este añadido al concepto de inmersión que involucra la participación del jugador, y nos traen a colación muchas más cosas que son conocidas como las mecánicas. Pero bueno, tenemos también como último ejemplo Until Dawn, un videojuego de terror, si se lo quiere llamar así. Miren, que yo esté catalogando un juego como que no da miedo, ya les da una idea. Pero te pone en ese papel de Dios todopoderoso / guionista que tiene que cuidar un grupo de adolescentes en una película slasher. Y ahí es cuando te das cuenta que cuidar de tu grupo de adolescentes idiotas no es tan fácil, y ves por qué se mueren todos en las películas. Bueno, es básicamente así. Vos tenés que ir tomando... Los personajes en este caso están definidos, la historia está bastante definida, y lo que vos estás haciendo en este es ser un pseudo espectador que va tomando decisiones importantes. Es decir, no tomas todas las decisiones de los personajes, pero vas guiando la historia hacia un intento de salvarlos. Aunque voy a ser honesto con ustedes y voy a hacer una concesión: algunos de esos personajes son tan odiosos que deseas que se mueran. Pero ahí, dejando de lado ese tipo de detalles, vamos a hablar de lo importante. Obviamente, estamos hablando entonces de que los videojuegos son la expresión máxima para la inmersión. Dios, cómo me costó, ¿eh? Para la inmersión en una historia. Sí, pero no. Acá es donde vienen a cuento, donde traemos a colación un tema, una palabra muy importante, que son las mecánicas. Bueno, como bien nos puede intuir la palabra, las mecánicas se refieren a mecanismo, es decir,
hablan de cómo funciona el videojuego, cómo se controla. Dentro de esto vamos a tocar un poco más de temas y demás, porque es muy importante, que son cosas que no están en las películas, no están en los libros, que vos los consumís, los espectás y hasta ahí llega. En este caso tenemos más variables. Hay mecánicas que son muy directas. En los casos, por ejemplo, de Paper, Please, juegazo, donde sos un agente de la aduana, nunca mejor dicho, tu trabajo es revisar papeles. Y las mecánicas del juego te ayudan a conectar, porque literalmente lo único que haces, o sea, no es lo único que haces, es consigue que sea divertido. Sé que suena complicado, pero ya les hablé de The Office, que trata de un falso documental de gente vendiendo papel. No está tan alejado, salvo porque en Paper, Please estás en una distopía pseudo-soviética llamada Artotska, y en The Office es una comedia, pero vamos a ignorar eso. Bueno, volviendo al tema de Paper, Please y lo importante de este juego. Vos sos un agente de la aduana, tu personaje es un agente de la aduana, no tiene nombre, así que es fácil poder sumergirte en este mundo y vos tomás las acciones que toma tu personaje. Es decir, como para dar un ejemplo, en el caso del juego de Sniper Elite de la Segunda Guerra Mundial, del francotirador, yo no estaba disparando un francotirador, yo estaba haciendo clics. Bueno, en este caso, salvando las distancias, que sí, estaba haciendo clics también, la sensación es que yo como jugador estaba revisando papeles y mi personaje estaba revisando papeles, poniendo sellos de aprobado, de podés pasar, o amigo, tus papeles no están en regla, vuelvo otro día. Y bueno, lo que hace Paper, Please excelente es que te plantea dilemas. Toma esta... Además de que te va sumando dificultades porque a tu gobierno totalitario le empieza a caer mal cierta gente y es como que hay atentados y... Oh, no, acabas de dejar pasar a alguien que tiene una bomba. Cosas así que lo hacen divertido y la historia es muy funcional. Entonces también tenés que mantener una familia, pero son detalles para que ayudan de nuevo a la inmersión. Es decir, te ayudan en esto, te crees bien, que sos un agente de la aduana jugando el juego. Volvemos a The Witcher 2, la preparación antes de la batalla y la sensación de ser un guerrero, de ser un brujo, está ahí gracias a estas mecánicas. Generalmente ir a lo bruto pegando espadazos no es lo que te va a funcionar. Por lo tanto, tenés que actuar como un brujo. Las mecánicas del juego te hacen actuar como un brujo, te hacen encarnar el papel de Geralt de Rivia. Y esto es increíble. Es decir, en Sniper Elite, vuelvo a mencionarlo porque me parece uno de los ejemplos de inmersión más fuertes que he tenido últimamente. Lo que tiene interesante es que, claro, si desactivaba las ayudas del juego, era yo ahora el que tenía que calcular la velocidad de la bala, que sí es un parámetro que te afecta, la distancia, que también tiene que ver con la caída de la bala, poner a cero la mira para poder utilizarla mejor, calcular la distancia del viento, enmascarar el sonido del disparo o utilizar silenciador, un montón de variables como los patrones que toma el objetivo a quien le querés disparar, si hay alguien cerca si lo va a detectar, si alguien puede escuchar tu disparo, de nuevo le enmascarar el sonido del disparo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene tantas cosas en las que tenés que pensar y que están relacionadas con el mundo del juego, con el ser un francotirador, que te ayudan a sumergirte, te ayudan a la inmersión. Si nosotros vemos una película, esto no pasa tan así. No es una interacción tan directa con el espectador. Porque sí, estás viendo salvar al soldado Ryan, pero vos no estás actuando por ninguno de esos soldados. En el caso de este juego, sí, vos sos ese soldado. Y tus decisiones son las que toma el soldado. No sos un mero espectador. Ahora mismo sos un actor, sos un partícipe. Y unas buenas mecánicas hacen de eso muy, muy importante. Porque claro, después tenemos casos donde el feedback puede ser nulo.
como es el caso de uno de los desastres de la industria conocido como Biomutant. No me voy a poner a hablar de ese juego, pero cuando disparás en la mayoría de videojuegos de disparos, por dar un ejemplo directo y relacionado, vos ves que la pantalla se mueve, vos ves que el arma se tira hacia atrás por el retroceso, hay un sonido. Si vos golpeás, ahí en los choques de espadas hay sonidos. Todo este tipo de... si tenés un joystick va a vibrar el joystick o el mando. En los juegos de fútbol como el FIFA, si bien no son tan así, pero vos le pegas a la pelota y hace sonido, hay sonido de espectadores, sentís a veces como cierta resistencia. Todo esto es lo que se conoce como feedback, es lo que se conoce como la devolución, ¿no? Y si uno no tiene un buen feedback, como hablé en el caso de Biomutant, no es lo mismo. Es más, a veces la falta o un mal feedback te saca de la inmersión. Resulta ser lo contrario a lo que crees. Como por ejemplo, si queremos seguir hablando, para no hablar únicamente y exclusivamente de videojuegos, si estamos en una película donde acaba de ocurrir una escena trágica y acto seguido el personaje se va de fiesta y te cambian súbitamente el tono, tu inmersión se va al pasto. Quiero decir, rompen con esta sensación, rompen con el ambiente que han creado, y esa devolución de atención, esa atención que igual estás dando, la devolución que te da la película o el juego, tiene que ser la correcta. Tiene que ser la música adecuada, el sonido adecuado, caso que no suele pasar, porque si vas a un cine y pasa esto, por favor demandalos, es que los labios no están sincronizados. Yo no puedo ver una película con audio desfasado. No puedo. Me la perderé. Puede ser la primera vez y me podré comer todos los spoilers que quieran, pero no puedo ver una película sin audio. O no puedo ver algo sin audio. Es como que te falta algo, ¿no? Y obviamente el medio audiovisual tiene la parte de audio incluida, así que ver una película sería solo visual y te falta la parte de audio, pero se entiende a lo que voy, ¿no? Y en los videojuegos hay una categoría muy, muy especial basada en la inmersión, que son los RPG, o en sus siglas en inglés, Role Playing Game, es decir, juegos de rol. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, como la propia palabra lo dice, vos interpretás un rol, vos tenés un rol, vos tenés una función, vos tenés algo que hacer interpretando. Fallout es un juego de rol en realidad, y de nuevo es tu versión. Vos podés, de hecho acá hay dos caminos, hay dos estilos de jugabilidad, de maneras de jugar. La primera es qué es lo que harías vos como persona, como jugador, te autoinsertás, o la otra es qué lindo, por fin voy a poder actuar que soy una persona de bien y que no me dedico a malgastar mi tiempo hablando de cine, pelis y videojuegos. Y tomas una ruta y creas un personaje, actúas en torno a ese personaje. Hay personas que incluso lo hacen en Red Dead Redemption 2. Hay un youtuber que se dedicó, ya ni me acuerdo el nombre, era de habla inglesa, que se dedicaba específicamente a actuar como un loco, como un psicópata, e iba secuestrando gente, iba haciendo maldades. ¿Por qué? Por esto mismo, porque él interpretaba una historia, interpretaba un personaje. El juego se lo permitía. Quizás no era la idea central del juego, pero son estos detalles que tenía el juego que se lo permitían hacer. Le permitían vivir su propia historia. Y por eso hay un montón de juegos que hacen que, por ejemplo, en The Witcher 3, hay decisiones como, no necesariamente la historia principal, pero hay como micro decisiones o micro acciones que vos podés tomar dentro del mundo. Como por alguna razón te estabas andando a caballo en tu fiel corcel de nombre Sardinilla, te encontraste un grifo, lo mataste y resulta que tenías un contrato por ese grifo y que en vez de ir y hacer toda la misión de nuevo, vas y lo cobras. Es como que hay un contrato por este grifo. Este grifo, y eso te ayuda en la inmersión. No es, obviamente hay partes que no le quitan y que te sacan de la inmersión, que es como repetía, agarrarte a espadazos con un fantasma. Es necesario porque es un videojuego y eso te saca la inmersión y te hace pensar, hey,
así, esto falta después habiendo hecho lo que habéis hecho atrás de manera perfecta. Sí, no. Acá las opiniones varían. Quiero decir, las personas juegan videojuegos por distintos motivos. Yo los consumo como un medio digital más. Quiero decir, me gusta vivir las experiencias en ciertos casos, y en otros lo hago como cuando miro My Little Pony, es decir, escapismo, no. Entonces, volviendo a los juegos de rol. Son juegos que usualmente te permiten crear el personaje que vos quieras, poner las reglas que vos quieras dentro del universo. Es decir, estás limitado por las reglas que te impone el juego, pero dentro de tu historia vos podés decir si tu personaje es más inteligente, si es más fuerte, si es más ágil. Un juego que hace muy bien esto es Dark Souls, donde vos podés jugarlo de la manera que quieras. El factor en común de todas las formas es que vas a sufrir porque es un juego difícil como el solo. Pero... y ahora, siendo ya al cierre, para soltar lo último antes de llegar al final del programa, vamos a hablar de Sonic. No, vamos a hablar de un juego algo viejito ya, que es... y que por cierto, es una de mis razones por las cuales le tengo rencor a Disney, que es Star Wars The Force Unleashed, o El Poder de la Fuerza, como ha sido traducido. La traducción más literal correcta, pongamos entre comillas, sería La Fuerza Desatada. Que inicia, es un juego bastante viejito también, que por cierto en Steam lo tienen en 80, 90 pesos. Lo podés correr en una computadora patata, así que si te interesa y te gusta Star Wars, vas a tener una de las mejores historias, supervisada por el mismísimo George Lucas, y que por cierto era canon, es decir, era parte del universo de Star Wars, hasta que Disney dijo, ¿sabes qué? No. La historia de Starkiller. Y tiene las mecánicas, a ver, son toscas, tienes tus secciones que decís, che, esto es muy videojuego, pero la introducción, arrancás siendo Darth Vader, tu personaje no corre, Darth Vader anda, no anda caminando, o camina rápido, digamos, y estás en busca de cazar a un Jedi, en la introducción del juego, ni siquiera es el tutorial, es antes del tutorial. Y logra muy bien que todos los Wookiees que se te vienen a atacar, te mueves con calma, con lentitud, como... No una lentitud en el mal sentido, una lentitud de saber que sos el más poderoso, de que tenés ese control. Y es una introducción que te ayuda mucho a sentirte Darth Vader. Quizás que esté la marcha imperial de fondo y que... puedas lanzar a tus propios soldados con el poder de las fuerzas y a los enemigos tenga algo que ver con soy malo, cosa que descubrí por accidente, no es que lo haya intentado muchas veces. Entonces es un juego que cumple mucho, tiene sus falencias como buen juego de 2008, 2006 más o menos que es, tiene ya sus añares. Pero por eso tienen la oportunidad de ir a Steam, comprarlo por 80 pesitos y disfrutar unas cuantas horas, unas cuantas misiones para sentirse unos auténticos Jedi. La verdad, no he jugado el último título, que es el Fallen Order, y quiero probarlo. En cuanto lo tenga, quizás traiga un análisis más en profundidad. Pero lo que me interesa es cómo se intentó aplicar ya desde entrada y desde antes, cómo funcionaba la fuerza y cómo busca la idea de sentirte un Sith. Sí, no sos un Jedi, sos un Sith. Así que a los que les gusta ser los malos de la historia, bueno, no malos, pero bueno, sí. Ser los malos de la historia, ahí tienen un videojuego que lo pueden correr en cualquier computadora. También tienen... La historia no es demasiado para niños, pero tampoco es como muy adulta, así que para si quieren darle un regalo a su hijo adolescente, la buscan en Steam, 80 pesos, no sale nada, prácticamente 90 pesos. Creo que me salió más cara una latita de coca. Así que con esto vamos a ir al cierre del programa. Vamos a entrar ya en lo último. Así que vamos a hacer un pequeño cierre, vamos a hablar... ahora voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos dicho para que nos quedemos con los conceptos importantes. Inmersión. La inmersión en un producto cultural, especialmente libros,
series, pelis y videojuegos hacen referencia a sumergirnos, a entrar dentro del mundo que nos proponen. Hay elementos que acompañan y apoyan esto, y hay elementos que nos sacan de esta inmersión. Generalmente un guión bien trabajado, con reglas definidas y que respete las reglas de su propio mundo, ayuda mucho a la inmersión y que vos te sientas parte de la historia. En el caso de los videojuegos también tiene que ver mucho el tema de las mecánicas, es decir, cómo funciona el videojuego y cómo responde a tus acciones como jugador para que sientas que estás interpretando ese papel. Y finalmente, y para mí, de nuevo, lo más importante, que plantee bien las cosas y que no haga cualquier otra cosa después, que es lo que hizo Juego de Tronos. Pero no vamos a hablar de Juego de Tronos ahora. Quiero dejarme tranquilo eso, y ya si me encuentro con falta de ideas, vengo, saco el cuchillo y hago una masacre verbal sobre cómo Juego de Tronos en realidad solo tiene 6 temporadas y la temporada 7 y 8 son solo una mala pesadilla. Así que ya estamos en el final de este programa. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos en Pulsa Play FM Vínculos 89.7. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como FM Vínculos 89.7. Pueden escucharnos desde la app FM Vínculos 89.7, disponible en la Play Store. Esto ha sido Pulsa Play. Les ha hablado Marcelo. Encantado de contarles cosas nuevas cada semana. Y muchas gracias a ustedes, obviamente, por estar ahí escuchando. Que obviamente para hablar hay que tener a quien hablarle. Si no, voy a quedar acá como un loco que no está tan alejado, pero me gusta disimular. Esto ha sido Pulsa Play. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.